Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cerebro del siglo XXI. Hoy hablaremos de un tema súper actual y súper sonado, las drogas y sus efectos en el cuerpo y la mente. No queremos sonar como un comercial antidoping, sino entender cómo funcionan, por qué es vital hablar de ellas y la gran importancia de prevenir su abuso. ¿O tú qué opinas, Mariano? Totalmente de acuerdo. Conocer los riesgos nos va a ayudar a prevenir y hablar del tema con responsabilidad, y aún más cuando entendemos las razones por las que se empiezan a usar. Justo. Y es que la verdad, como podría parecer, esto no es un problema ajeno pues a nosotros. En carreras como medicina, muchos estudiantes recurren a estimulantes para aguantar la presión, sin medir las consecuencias, porque entre los exámenes constantes, las faltas de horas de sueño y el ambiente súper competitivo, buscar soluciones rápidas como las drogas pues se vuelve algo bastante usual, ¿no? Exacto. Y muchas veces el consumo empieza no por drogarse, sino por soportar el cansancio o calmar la ansiedad. Pero esto muchas veces es como tapar el sol con un dedo. Por eso tenemos que hablar más sobre el desgaste mental. Tienes toda la razón. Pero bueno, ya para comenzar y estar seguros de que estamos en la misma página, primero vamos a hablar. ¿Qué es una droga? Básicamente una droga es cualquier sustancia que cambia cómo funciona nuestro cuerpo. Estas pueden ser legales como el alcohol, la cafeína o el tabaco, o ilegales como la marihuana y la cocaína. Aunque ya en el caso de que usemos alguna droga para tratar enfermedades, sabemos que hablamos propiamente ya de medicamentos o fármacos. Pero también es importante mencionar y recordar que el mal uso de estos, como los ansiolíticos, algo que pues es muy común, ¿no?, pueden causar dependencia. Otros términos similares son los psicotrópicos. Estos afectan el estado de ánimo, la conducta y la percepción. Por otro lado, los estupefacientes son términos más usados más regularmente en el ámbito legal. Justo. Y bueno, para hablar de esto hay que conocer que la tolerancia, esta palabra súper sonada, es cuando necesitamos cada vez más cantidad para sentir los mismos efectos, lo que nos lleva a la famosísima dependencia, ¿no? Sí, claro. Y la dependencia puede ser física o psíquica, y siempre implica un círculo difícil de romper. Claro, algunas drogas pueden causar dependencia más rápido que otras. No únicamente las que entran en la clasificación de ilegales causan esta dependencia. Y hablando de eso, ¿sabías que las drogas se pueden clasificar en varias maneras? Como por ejemplo, según su efecto en el sistema nervioso, podemos encontrar. Bueno, yo conozco las depresoras, como el alcohol, los estimulantes, como la cocaína, y las psicodélicas, como el famoso LSD, ¿no? Claro. También, según su categoría, siendo legales como el café, de prescripción médica como los tranquilizantes, o ilegales como la marihuana, o inhalantes como los pegamentos. Justo. Son demasiados. Y la verdad es que muchos de estos productos son legales a su venta, pero en cuanto los usamos como una droga, pues se vuelven ilegales, ¿no? Oye, Anne, ¿y qué pasa cuando las consumimos? Fíjate que eso está súper interesante porque depende mucho de lo que estés consumiendo. Por ejemplo, con el alcohol hay desinhibición y marcha inestable. Aunque con la cocaína, otra droga, hay euforia e ilusiones sensoriales, ¿sabes? Claro. Y con opioides, como el fentanilo, va a haber somnolencia extrema y riesgo de coma. Peor aún, algo que está sonando mucho es el fentanilo, que se conoce que en dosis altas puede causar una muerte súbita por depresión respiratoria en cuestión de prácticamente segundos. Y muchas veces las personas ni siquiera saben que lo están consumiendo, o sea, está terrible, ¿no? Y cuando alguien deja de consumir, aparece el síndrome de abstinencia, que aquí aparecen temblores, ansiedad, dolores. Sí. Es súper común en personas que consumen este tipo de sustancias. En opioides, como el fentanilo, que ya mencionábamos, la abstinencia es especialmente grave, o sea, es terrible. Hay calambres, escurrimiento nasal, una desesperada, pero de verdad desesperada necesidad de consumir, entre muchas otras cosas. Y ahí es cuando se vuelve muy difícil salir, especialmente si no se le toma la importancia suficiente para pedir ayuda. Puedes llegar a sentirte obligado a seguir funcionando a pesar de estar mal. Sí, o sea, esa misma presión que mencionábamos ya, ¿no? Así que, entender cómo funcionan estas drogas es responsabilidad de todos, pero también entender qué lugar ocupan en nuestras vidas, ¿no? Si estás usando algo para rendir más, dormir menos, o ya de plano evitar sentir, es momento de detenerse y neta pensártelo 2 veces, ¿no? Exacto. Y por todo esto, entender cómo funcionan las drogas es responsabilidad de todos. Y hoy más que nunca, saber esta información puede salvar vidas. Entonces... Conclusión.
aléjense de las drogas. Sí. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo.